Bienvenidos y bienvenidas. Este video se ha hecho con el propósito de guiar a profesionales de la psicología, trabajadores sociales, prestadores de servicio social o practicantes en centros de atención comunitaria que trabajan con personas principalmente en situación de calle o vivienda inestable, para la impartición del taller Identificación, Expresión y Regulación de las Emociones. Este fue diseñado en el Laboratorio de Interacción Humana de la Frontera gracias a la convocatoria Ibero frente al COVID de la Universidad Iberoamericana. Le recomendamos leer el manual y los materiales de apoyo que encontrará en la página que aquí compartimos. El manual y el video son parte de los productos del proyecto Efectos psicosociales del confinamiento por COVID-19, prevención de problemas de salud mental y violencia de género en la frontera norte de México. Los resultados obtenidos en la primera fase de investigación de la sección con personas en situación de calle o vivienda inestable, con población usuaria de servicios comunitarios de salud de Prevencasa AC, nos indicaron un alto nivel de vulnerabilidad en salud, incluida la imposibilidad de apegarse a las medidas de prevención de COVID-19, por el inacceso a los servicios públicos, altos niveles de ansiedad y depresión, pero acentuados entre aquellos que perdieron sus ingresos económicos, así como entre quienes no contaban con documentación de identificación personal. En adición a esto, encontramos que en general no contaban con espacios para hablar sobre salud mental, al igual que para identificar y expresar sus emociones. El taller busca dar respuesta en parte a estas necesidades, tomando en cuenta que esta población tiene características especiales que hacen difícil una intervención prolongada, por lo que el tiempo destinado de aplicación para este taller es de 2 horas de ejecución. Y los temas que están encaminados a ser un paso inicial sobre el autoconocimiento, así como la regulación emocional. Una mejor habilidad emocional trae múltiples beneficios, relacionales e individuales, entre ellos una mejor salud mental. Comencemos con el taller. Les recomendamos que siempre se tome en consideración la promoción de actitudes de respeto, tolerancia, así como la colaboración, de modo que facilite la interacción entre los miembros, pensando que hablar sobre las propias emociones es muy difícil para la mayoría de las personas y representa un aspecto íntimo de las personas que puede ser sensible. Recuerda que para evaluar la efectividad de toda intervención es siempre importante realizar mediciones previas que se puedan comparar con el momento posterior al taller. Tomémonos el tiempo para realizar el pretest. Incluimos en este material uno sugerido. Asístale a quienes no puedan leer o escribir. Ahora sí, demos inicio. La interacción en el grupo será esencial dentro de las actividades del taller. Emplee las instrucciones mencionadas en el manual para la presentación del grupo, iniciando así la estimulación del autoconocimiento emocional. Todas y todos identificamos que regularmente experimentamos emociones. Las más comúnmente conocidas son la alegría, el miedo, el enojo, la tristeza, entre algunas otras. Como humanos, no podemos desligar nuestros elementos biológicos y sociales de la parte psicológica cuando nos enfrentamos a escenarios reales o imaginarios. Se producen emociones y cogniciones que se transforman en conductas. En el ámbito de la salud se ha reconocido a las personas como seres biopsicosociales, reconociendo cómo el aspecto psicológico forma parte fundamental de las personas. Entonces, las emociones son parte de nuestra vida y en todo momento están presentes, pero ¿las sabemos identificar? ¿Las expresamos o las reprimimos? ¿Podemos regularlas cuando es necesario? Es decir, al expresarlas, ¿me siento mejor y mis relaciones con los otros no se ven afectadas? Esperamos que vayan elaborando sus respuestas a estas preguntas a partir de este taller. Es importante mencionar que cada persona tiene diferentes dificultades y habilidades emocionales y que el autoconocimiento, la expresión y la regulación de las emociones puede ejercitarse para aumentar la salud mental que poseemos. Recordemos que la salud
Es un estado completo de bienestar físico, mental y social, según la definición de la Organización Mundial de la Salud. Por lo que al hablar de salud implica hablar también de salud mental, a pesar de que en muchas ocasiones solemos pensarlas como dos cosas diferentes. ¿Y cómo está nuestra salud mental? Entender la relevancia del aspecto psíquico en la salud es comprender, por una parte, que cada emoción tiene una manifestación biológica y que dependiendo de su intensidad o prolongación, acarreará beneficios o enfermedades. Y por otra parte, que las personas no pueden desligarse del vínculo que existe entre la emoción, el pensamiento y la conducta. Esto, en escenarios concretos, puede hacer la diferencia para generar vínculos saludables, tomar mejores decisiones, lograr objetivos a través de la postergación del placer inmediato, cambiar la prevalencia en el consumo de sustancias e influir en la predisposición de enfermedades de salud mental, entre algunos otros aspectos. Enfoquémonos en la diferencia que puede generar las emociones en la salud mental. Una determinada emoción puede estar asociada a síntomas de enfermedades mentales cuando ésta afecta significativamente la vida de las personas. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su 5ª versión, así como diferentes manuales y guías que se han generado para la evaluación mental, suelen explorar las emociones como uno de los factores a tomar en cuenta para evaluar la salud y particularmente la salud mental. Y por otra parte, las emociones también pueden contribuir al bienestar, y entre mayor sea el bienestar, mejor será la salud. Por ejemplo, se encontró en pacientes con problemas cardíacos que mantener constructos positivos como mostrar sus afectos a los otros, mantenerse optimistas, entre otros, disminuyó considerablemente el riesgo de rehospitalización y de muerte. También manejar las emociones durante experiencias de cuidado de la salud permite que dicho cuidado sea más eficiente. Así como las emociones tienen efectos sobre los diferentes elementos ya mencionados, el contexto ambiental de una persona tiene influencia directa sobre la producción de determinado tipo de emociones. Eventos complejos como el confinamiento derivado por la pandemia por COVID-19 y las demás consecuencias en lo económico, lo social, las pérdidas, pueden generar alteraciones a la salud mental. Esto se ha demostrado con múltiples estudios publicados, así como en los relatos de la mayoría de las personas en el mundo. Sin embargo, las capacidades de afrontar este evento histórico con todas sus implicaciones variaron en diferentes sectores de la población para algunos. No implicó problema alguno, mientras que para otros fue suficiente para generarles un malestar significativo. Datos que señalan cómo la pandemia afectó el bienestar mental se hallaron también dentro del proyecto del que se deriva este material, efectos psicosociales por el confinamiento por COVID-19, con índices representativos en relación a la ansiedad, a la vez que síntomas clínicamente significativos de depresión en una muestra de 67 personas en condición de calle o vivienda inestable. La ansiedad se evaluó utilizando la escala de Beck, indicando una frecuencia de 24% de la población con ansiedad leve, 26% pertenecían al nivel moderado y el 14% se encontraban en ansiedad severa. Además, los que experimentaron ansiedad severa también son aquellos que se vieron afectados económicamente a partir de la pandemia, con una disminución o interrupción total de ingresos. Asimismo, la mayoría de las personas que experimentaron ansiedad severa no cuentan con ningún documento de identificación. Y en cuanto a la depresión, el 41% de las personas que participaron mostraron un alto riesgo, por medio de las preguntas que exploraron síntomas depresivos clínicamente significativos, en base a la propuesta de la escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos CES-D10. Además, en los relatos obtenidos por entrevistas se observó la mención de soledad, angustia, tristeza, enojo, miedo, desesperanza y aumento en el consumo de sustancias a partir de la pandemia. Se observa que no siempre es fácil acceder a servicios profesionales de la salud mental, por dos motivos principales. El primero es que se requiere una demanda, es decir, darse cuenta de que se tiene una necesidad emocional para disponer de acciones necesarias que conduzcan a una resolución. Y el segundo aspecto es que el acceso mismo a la atención es limitado.
en su mayoría facilitada por instituciones con profesionistas contratados o voluntarios. Sean los recursos económicos o la cantidad de profesionales disponibles para atender las necesidades psicológicas, las intervenciones especializadas e individuales no siempre son una posibilidad. Por eso se recomienda mejorar las habilidades de identificación, expresión y regulación de las emociones. A continuación, describiremos aspectos relevantes de cada uno de estos conceptos. Sobre la identificación de emociones, en ocasiones percibimos una sensación en el estómago o dolor en el pecho, nos damos cuenta de que amanecimos con flojera, pensamos que el día amaneció gris o triste y que solo queremos quedarnos a dormir. Pero esta flojera o esta atribución del día triste es un indicador de la presencia de una emoción que se experimenta. Identificarlas y nombrarlas involucra un entrenamiento. Las podremos distinguir dependiendo del contexto o la cultura. En este sentido, Marx, Walker y otros autores coinciden en que etiquetar el afecto supondrá una forma implícita de regular una emoción. Dicen los expertos en esta área que activaría regiones corticales cerebrales como el córtex prefrontal ventrolateral derecho, facilitando una forma sutil de regulación emocional. Así, al ver nubes grises y experimentar un pesar porque no podré salir a hacer mis actividades, podríamos empezar a reconocer siento tristeza, frustración o estoy enojada. El miedo puede ser violencia. Si le tenga miedo a una persona, bueno, antes de que me haga, yo me le voy a echar, y es ahí donde se manifiesta a veces de esa forma el miedo para mí. Sobre la expresión de las emociones. Podremos decir que las teorías que se emplean para el desarrollo de las psicoterapias basan su éxito en gran medida en la identificación y comunicación de las emociones. Al identificar las emociones que generan malestar o satisfacción, se puede intervenir sobre ellas y de esa manera contribuir en el estado de bienestar psicológico. Esto puede ser complicado en un contexto en el que en gran medida es poco relevante comunicar las emociones y está asociado al estigma cultural y al desconocimiento. Muchas personas no acuden a atención psicoterapéutica debido a las creencias populares de que solamente las personas que están locas van al psicólogo. Asimismo, en la cultura machista suele promoverse que las mujeres son las únicas que tienen permiso para expresar sus emociones y los hombres, por no ser juzgados y ser reconocidos como viriles, ocultan lo que sienten o lo expresan con comportamientos que muchas veces son violentos hacia sí mismos o hacia los otros. El sostén emocional de los conocidos puede ser útil en este contexto como una red de apoyo, sobre todo cuando se carece totalmente de recursos para la atención emocional. Ayuda a hablar con los otros de cómo nos sentimos, pero se advierte que la asesoría derivada de las personas que no tienen educación profesional no es la misma que un especialista podría tener y podría contener juicios y recomendaciones que no necesariamente son favorables para el bienestar de una misma. Teniendo en cuenta que una red de apoyo no sustituye la atención especializada, se pueden mencionar algunos beneficios que se han encontrado al expresar y regular las emociones de manera individual. Según Hervás, la regulación de emociones es la capacidad que tiene una persona para expresar convenientemente sus emociones haciendo uso de estrategias emocionales, cognitivas o conductuales. Por su parte, reprimir las experiencias vivenciadas sumando a inhibir experiencias emocionales, limitando su expresión, es el inicio de trastornos psicológicos y comportamientos desadaptativos. Podremos recordar ahora aquello de lo que preferimos no hablar y que seguimos sin poder hablarlo, eso que nunca le dije a alguien relevante, lo que me guardé para después, lo que nunca conté. Esa falta de expresión y modulación de emociones se ha encontrado relacionada con el inicio del abuso de sustancias en poblaciones sin hogar. Así, la desregulación emocional aumenta la probabilidad de que se generen prácticas desadaptativas y que no se pida ayuda. Concluyamos toda esta información reflexionando. ¿Me di cuenta de las emociones que son importantes en mi vida? ¿Puedo nombrar mis emociones?
¿Expreso y regulo mis emociones? ¿Qué podría hacer para mejorar mi salud mental? Conocer todo lo que acabamos de hablar sobre las emociones nos hace darnos cuenta del papel que juegan en nuestra vida. Ahora, por medio del segundo formato llamado Dibujando mis emociones, los participantes establecerán la frecuencia, la manera en la que expresan o consideran que regulan la felicidad, el miedo, el enojo, la tristeza y la vergüenza. Una vez terminando el ejercicio Dibujando mis emociones, de manera individual se brindará un espacio para que los participantes compartan las reflexiones producidas a partir del llenado de este formato. En el manual encontrarán a detalle las instrucciones y preguntas centrales a plantear para estimular la interacción. La regulación de las emociones es la capacidad de una persona para nombrar y adecuar la expresión de sus emociones, de modo que requiere un conocimiento de sí mismo, así como entender la relación que existe entre emoción, pensamiento y conducta. Con el ejercicio destinado a la regulación emocional, además de solicitar que los participantes continúen identificando la manera en la que viven diferentes emociones, también sirve para que consideren nuevas alternativas de acción a las mismas. Este ejercicio tiene dos versiones, una escrita con el tercer formato nombrado, regulación emocional, y otra verbal en la cual puedes emplear apoyo visual. Utilice su criterio en base a la cantidad de participantes con habilidades de lectoescritura en conjunto al tiempo que dispone para la actividad. Algunas de las preguntas que se incluyen en este ejercicio y que les invitamos a responder son las siguientes. ¿Cómo manifiesto el miedo? ¿Cómo manifiesto el enojo? ¿Cómo manifiesto la tristeza? ¿Qué se puede hacer para regular el miedo de manera más saludable? ¿Qué se puede hacer para regular el enojo de manera más saludable? ¿Qué se puede hacer para regular la tristeza de manera más saludable? Estamos a punto de terminar las actividades que planeamos para este taller. Este penúltimo ejercicio permite generar una conclusión individual sobre la frecuencia mayor o menor en las emociones, así como identificar aquellas que necesitan más expresión o regulación. Utilicen el cuarto formato nombrado como actividad de cierre si los participantes tienen habilidades de lectoescritura o implemente la opción verbal si el grupo lo requiere. Algunas de las preguntas que se incluyen en este ejercicio y que les invitamos a responder son las siguientes. La emoción que considero necesita más regulación es. La emoción que necesita más expresión es. ¿Qué aprendí en este taller para expresar y regular mis emociones? Para finalizar, les sugerimos aplicar el post-test y evaluar así si la implementación del taller generó un cambio de conocimientos y actitudes con relación a las emociones. Hemos llegado al final del taller. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy aprendimos que las emociones nos acompañan a lo largo de nuestra vida y muchas veces no nos damos cuenta que son ellas las que se manifiestan a través de nuestras conductas e incluso de malestares físicos. Identificar lo que sentimos es el primer paso y el segundo paso será pensar en la manera más saludable de expresarlas y ponerla en práctica. Representa un esfuerzo grande, pero no imposible, si nos acercamos a las personas correctas para pedir ayuda. Si no cuentas con servicios de salud, acércate al centro comunitario de salud más cercano. Asimismo, en Tijuana tenemos acceso a la línea 075 para orientación psicológica. Repite este video las veces que sea necesario y consulta nuestros materiales. Estamos para ayudarte. Hasta pronto.